Dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias que nos permites una vez más el honor de poder leer tu palabra, de poder exponerla. Te pedimos, Padre, que este tiempo pueda ser nutritivo, de edificación, de fortalecimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Y como les dije, hoy estamos ya cerrando la parte, aunque no creo que podamos cubrir toda la información que quedamos pendiente. Acuérdense que en el repaso de lo que vimos, básicamente, esta unidad de cómo tratar con los pentecostales unidos o unicitarios, vimos en las Escrituras que la Biblia distingue claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando digo lo distingue, quiero decir, porque los unicitarios, ellos piensan de que el Padre, que hay un solo Dios, que la Trinidad no existe, que hay un solo Dios, que se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, se manifestó como Jesús en el Nuevo Testamento y que se manifiesta como el Espíritu Santo en la actualidad. Eso es lo que creen los unicitarios. Eso también se conoce como modalismo. Dios en modo Padre, Dios en modo Hijo, Dios en modo Espíritu Santo. Pero la Biblia distingue que no es la misma persona. Vemos una clara distinción. Eso ya lo vimos en un estudio. Sin embargo, al final, si nos da tiempo, por lo menos colocamos la lámina para recordar los puntos y los textos. Por otra parte, también vimos acerca de la salvación, y vimos que el bautismo no es un requisito para ser salvo, sino que somos salvos por gracia, por fe, por Cristo. Sin embargo, no tiene que ver con un requisito para la salvación. Ya eso lo estudiamos también. También vimos, que fue lo que vimos en la clase pasada, la fórmula bautismal. La fórmula bautismal. Acuérdense que los pentecostales unidos dicen que la fórmula correcta: te bautizo en el nombre de Jesús. Y nosotros partimos de la fórmula que Jesús nos dio en Mateo 28:19. Esa es la fórmula bautismal que encontramos en la palabra del Señor. Y quiero destacar, hermano, que la semana pasada, o la semana antepasada, creo que fue la semana pasada, desarrollamos más o menos de manera amplia el tema del bautismo y la fórmula bautismal trinitaria. Dimos una buena base. Sin embargo, quiero añadir algo más, porque algunos unicitarios han llegado al extremo de decir de que Mateo 28:19 es un texto espurio. ¿Qué es eso, espurio? Un texto espurio significa que es un texto adulterado, que fue insertado posteriormente. Ellos dicen de que no está en las escrituras divinamente inspiradas, dicen los unicitarios, y que fue agregado por la Iglesia Católica en el año 300 y tanto. Ahora, realmente es imposible que eso haya ocurrido con Mateo 28:19 por varias razones. En primer lugar, porque en todos los manuscritos antiguos aparece Mateo 28:19, en todos. No hay ni un solo manuscrito antiguo original que omita Mateo 28:19, ni uno. Y eso ya ponen a relieve de que si siempre estuvo allí, no hay forma de que sea algo insertado posteriormente. Por otra parte, también debemos tomar en cuenta que tanto los primeros cristianos, no solamente vemos en las escrituras que armonizan con lo que dice Mateo 28:19, o sea, con la fórmula trinitaria, sino que además de eso podemos ver que los primeros cristianos en el siglo I, II, III citaban Mateo 28:19. Para ellos, Mateo 28:19 era parte de las Sagradas Escrituras.
La Didache, como les mencioné en el estudio pasado, que era el manual de doctrina de la iglesia primitiva, habla de Mateo 28:19, o sea, habla de la fórmula trinitaria. Y aparte de eso, la iglesia católica no existía en el siglo I ni en el siglo II. La iglesia católica no existía. ¿Cómo iban ellos a insertar ese texto? No existía, no había surgido. Si leen la historia se darán cuenta que eso tiene una evolución, un principio y una evolución posterior. Entonces, hay suficiente evidencia. Y otro detalle muy importante, en el primer siglo surgió un movimiento unicitario, surgió un movimiento que estaba en contra de la doctrina de la Trinidad, y en el siglo III también Sabelio surgió con esta herejía de que la Trinidad no existe, o sea, el pensamiento unicitario. Y hermano, ninguno de ellos que atacaban la doctrina de la Trinidad, ninguno de ellos puso en duda Mateo 28:19. O sea, ellos no lo pusieron en duda porque lo reconocían como palabra de Dios, solo que le daban una explicación. Quiere decir que si ellos que estuvieron más cerca históricamente de esos pasajes, lógicamente, y no lo pusieron en duda, se ve bastante sospechoso y se ve que es una forma de evadir la responsabilidad que hay en Mateo 28:19. Y debo destacar que nosotros entendemos que la fórmula bautismal correcta es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre muchas de las razones que dimos en la clase pasada, quiero destacar la principal, que es que Jesús en Mateo 28, 18 al 20, específicamente en los versículos 18 y 20, Él basa su mandato en una realidad. Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él lo basa en su autoridad absoluta como Dios de la creación y como cabeza de la iglesia. Y luego que en Mateo 28, 18 dice eso, luego en el versículo 19 dice: por tanto, es decir, ya que yo soy la cabeza, ya que yo soy la máxima autoridad, por tanto, vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después que dice eso en el 20, dice: enseñan a todas esas personas que ustedes bautíceles, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. De manera, hermano, que yo pienso que ya eso no da lugar a discusión. Es como lo dice la palabra del Señor. La fórmula bautismal es trinitaria. Y si alguien pudiera demostrar, decíamos, si alguien pudiera demostrar que la fórmula en el nombre de Jesús también es correcta en el libro de los Hechos, ya eso lo explicamos, entonces significaría que ambas fórmulas son correctas y que yo puedo usarlas indistintivamente. O sea, en estos próximos bautizos yo pudiera decir en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y pudiera decir en el nombre de Jesús, si se pudiera probar de que es una fórmula bautismal bíblica, pero no lo es. No es una fórmula. Sin embargo, lo que quiero poner a relieve es que aún en ese caso, siendo que ambas fórmulas fuesen correctas, es indispensable que el que bautiza crea la Trinidad Divina y no la niegue, y el que está siendo bautizado crea en la Trinidad Divina y no la niegue. Si no, ese bautismo no significa nada, lógicamente. Entonces, eso lo digo a modo ya de repaso también y también para reforzar el punto. La evidencia de que el cristianismo bíblico es esencialmente trinitario, también lo iniciamos, fue lo que iniciamos, y básicamente lo que vamos a ver hoy es la base bíblica de la Trinidad Divina, ya que algunos, todo el debate surge porque ellos rechazan la doctrina de la Trinidad. Y yo les decía el domingo pasado, en la clase pasada, les decía que este tema es bastante amplio y aquí nos ha llevado un promedio de unas 4 o 5 horas desarrollar el tema de la Trinidad. Yo hoy lo que voy a hacer es un vistazo a vuelo de pájaro, pero dándole suficiente evidencia para que usted vea que sí es bíblica. Es una doctrina bíblica, no es una doctrina pagana. Yo pretendo en este estudio dejar claro que la doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica. Pienso dejar claro que a pesar de que el término Trinidad no aparece en la Biblia porque es un término teológico, pienso dejar claro de que aunque no está el término Trinidad, está el concepto o la doctrina esencialmente. Y básicamente pienso que de acá podamos salir bastante
fortalecidos en cuanto, y decíamos que lo que dimos el domingo antepasado con la clase fue básicamente estos puntos donde decíamos que la doctrina trinitaria es esencial en el cristianismo. Vimos que la conversión, que el bautismo, que la comunión, que la devoción cristiana, que el ministerio cristiano, que la unidad, que la perseverancia, todas ellas están directamente influenciadas por la Trinidad divina. Es trinitaria. Entonces, es bíblico. La Trinidad es bíblica, esa doctrina es lo que vamos a intentar responder hoy, o lo que vamos a dejar en evidencia en el día de hoy. Comenzamos con este concepto, es bíblico el término Trinidad. Hay una base bíblica para decir, y debo destacar, mis estimados, que la doctrina de la Trinidad, para los hermanos nuevos creyentes que tal vez están acá y están quizás preguntándoselo, aunque esto es una información que es de dominio público, sin embargo, la doctrina de la Trinidad esencialmente dice así: Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estas tres personas son el único Dios verdadero. Entonces, eso es lo que vamos a explicar, la doctrina de la Trinidad. Y alguien pudiera preguntarme, pero es que ese término no aparece en la Biblia. Los que atacan la doctrina de la Trinidad se basan en eso. Tú búscame dónde aparece la palabra Trinidad. No, hermano, no, amigo, no aparece porque es un término teológico. Una forma teológica de expresar una doctrina que está en la Biblia. Es decir, si alguien me dice, como afirman ellos, que los teólogos inventaron la Trinidad, si alguien dice eso, eso sería, hermano, como decir que los astrónomos inventaron los planetas. ¿Usted cree que sería correcto decir que los astrónomos inventaron los planetas? ¿Qué piensan ustedes? Sí, lo inventaron. No, los planetas estaban ahí. Los planetas estaban ahí. Dios los creó. Pero cuando la ciencia de la astronomía comenzó a estudiar y con los avances científicos empezaron a explorar, entonces los astrónomos empezaron a dar nombre porque necesitaban documentar sus investigaciones. Lógicamente son términos, la astronomía y los nombres que tienen los planetas no podemos decir, y los astros no podemos decir que son los nombres que Dios les tiene. No, realmente eso los creó Dios, y los hombres, los astrónomos, le dieron nombre. Decir que los teólogos al formar o al redactar el término Trinidad inventaron la doctrina de la Trinidad es como decir que los astrónomos inventaron los planetas. Es como decir que los odontólogos inventaron los dientes. ¿Qué creen ustedes? ¿Los odontólogos inventaron los dientes? ¿O los dientes existían antes de que existiera el profesional en odontología? No, los odontólogos, el estudio les llevó a ponerle nombre. Cada pieza tiene su nombre, cada parte que ha sido investigada. Pero los dientes estaban ahí, hermano, mucho antes de los odontólogos y de los astrónomos también. Entonces, lo que quiero decir es que, ¿qué hicieron los teólogos? Vieron lo que la Biblia decía, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero también vieron que no son la misma persona, que Dios no es el Padre, que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Vieron que eran personas diferentes y entonces ellos formularon, ¿cómo podemos poner eso en palabras? Entonces se propuso la triunidad, y de esa palabra triunidad luego sufre una contracción y se pronuncia Trinidad, pero es triunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo conforman al único Dios verdadero. Triunidad, una unidad perfecta. Yo quiero que ustedes vean esa base bíblica. Aquí tenemos estas preguntas. ¿Dónde aparece el término Trinidad? ¿El término es teológico o nace de la revelación? ¿Puede probarse? Bueno, yo quiero que ustedes vean, y yo no voy a explicar esto, hermano, porque nada más esta sesión de textos me llevaría un tiempo importante. Yo no voy a desarrollar ni leer todos los textos. Están en pantalla,
Cuando tengan el video ustedes a la mano, ustedes podrán poner el video en pausa y anotar los textos, buscar los textos. El que quiera le toma foto, como guste, pero solamente quiero que usted vea que hay tres personas que son llamados Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre, vemos los textos donde dice, por ejemplo, en Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Un Dios y Padre. El Hijo es llamado Dios, el cual vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5, además de Tito 2:13, Hebreos 1:8. Tenemos al Espíritu Santo, que también es llamado Dios. Lo vemos ahí también en Hechos 5:3 al 5 y otros pasajes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, nos dice la Biblia en Timoteo 2:5, 1 Corintios 8:6, entre otros, que hay un solo Dios. Cuando los teólogos vienen a la Biblia y encuentran que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero que no hay tres dioses, entienda que la doctrina bíblica no es politeísta. Es decir, no creemos que hayan muchos dioses, que la doctrina bíblica es monoteísta, un solo Dios. Pero hay tres personas en la deidad, y ese es el punto. Cuando los teólogos ven esto, de ahí es que se ven forzados a poner en concepto lo que están descubriendo en las Sagradas Escrituras. Lo mismo ocurrió, mire esta nueva ronda de textos. El Padre es llamado Señor, y ahí están los textos en pantalla. El Hijo es llamado Señor. El Espíritu Santo es llamado Señor, pero también me dice que hay un solo Señor. Acuérdese que hay señores soberano, que gobierna, dueño de la creación. Eso significa como título divino, Señor. En el hebreo es Adonai y en el griego es Kurios. Pero hay un solo Señor soberano sobre toda la creación. Sin embargo, a pesar de que la Biblia dice que hay un solo Señor, me dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son llamados Señor. Pero también, como ya hemos visto, distinguen que no es la misma persona. Esas realidades bíblicas llevaron a los teólogos a formular un concepto. Y una vez de formular un concepto, eso los llevó a formular el término triunidad, para acercarse lo más posible a la revelación bíblica. O sea que la doctrina surge de la Biblia, no de la mente de los teólogos. La doctrina surge de la Biblia. Aquí vemos que el Padre es creador. Tienen los textos en pantalla. El Hijo es también el creador y la fuente de todo lo creado. Y el Espíritu Santo también dice que es creador. De hecho, mire como dice en Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo como creador. Pero también leemos textos como Isaías 44:24, donde dice que hay un solo creador. Un solo creador. Y el contraste de Génesis, hagamos. A pesar de que hay un solo creador, cuando Dios dice hagamos al hombre, parece que había alguien con él. Está el plural, está en la Biblia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, esa presencia de esa pluralidad es la doctrina de la Trinidad, donde creemos que hay una unidad perfecta, pero que hay tres personas. Ahora, ¿cómo se entiende esa doctrina de la Trinidad? Uno de los textos reveladores y otra serie de versículos más, pero como le dije, ahorita estamos dando un vistazo a vuelo de pájaro, como quien dice. Juan 17:21, Jesús no está enseñando sobre la deidad, Jesús está orando. Una oración sacerdotal, donde oró por sus discípulos y hasta oró por nosotros, cuando dijo, no solo te ruego por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Eso nos alcanzó hasta nosotros, hermanos, en esa oración. Y en esa oración Él dijo estas palabras: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ahora, quiero que usted observe lo que Jesucristo está pidiendo allí y lo que Jesús está revelando en su oración, porque está diciendo, Padre, está hablando con el Padre, no está hablando consigo mismo, está hablando con alguien más, con el Padre. Que parece que solo Jesús afirman que el Padre y el Hijo son la misma persona. Entonces, cuando hablaban, ¿con quién hablaba? Era un monólogo, entonces hablaba consigo mismo. Lo cierto es que Él está hablando con su Padre, le dice, Padre,
que ellos, mis discípulos, sean uno, de la misma manera que tú y yo somos uno. Eso significa, hermano, por deducción, podemos darnos cuenta de que el Padre y el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. No es que son un cuerpo con tres cabezas, como dicen burlonamente los testigos de Jehová, que no es un cuerpo con tres cabezas o una cabeza con tres caras. Lo ponen en sus fotos de la revista de la Trinidad. No es en ese sentido, porque si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un cuerpo con tres cabezas, un fenómeno de tres cabezas, entonces ¿qué es lo que está pidiendo que pase contigo y conmigo? Porque está diciendo que tú y yo seamos uno en la misma forma que ellos son uno. Y si Él es un cuerpo con tres cabezas, entonces la iglesia tendría que convertirse en un fenómeno de muchas cabezas. ¿Me captan el punto? ¿De qué manera podemos ser uno nosotros? En el equipo, en el trabajo en equipo, en la hermandad, la fraternidad, el apoyarnos, el tener ese sentido de compañerismo, de camaradería, la coinonía cristiana. Dios quiere que eso ocurra en su iglesia, pero dice que eso debe ocurrir así como tú y yo somos uno, y luego dice que ellos sean uno con nosotros. ¿Te das cuenta? ¿De qué manera podemos fusionarnos a Dios en unidad? O sea, el punto es que la deidad tiene una unidad, aunque son tres personas, no son tres dioses. Hay una unidad tan perfecta de que no hay tres, sino un solo Dios, un solo Señor, un solo Creador, un solo ser que es la verdad. Porque esos textos hablan de tres que son la verdad también, pero también me dice que hay uno solo que es la verdad. Entonces no se contradice la Biblia, no se contradice, solamente que nos está dando una revelación de lo que hay en la naturaleza de nuestro Señor. Y es importante, mis estimados, destacar, de hecho, uno de los argumentos que solo Jesús dicen de Mateo 28 y 19, ellos dicen esto: ¿cómo entienden ustedes? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres. Ellos dicen, mira, aquí hay un singular y un plural. Dice en el nombre. Jesucristo en Mateo 28 y 19 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no hay contradicción. ¿Por qué? Porque aunque son tres personas, son un solo Dios. Y tú puedes decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es en el nombre, porque ese nombre habla de ese Dios único y verdadero. O sea, está armonizando. Y esto de hecho ocurre también con este texto que está en Deuteronomio 6.4. Deuteronomio 6.4 es un texto que lo usan con mucha frecuencia los testigos de Jehová, los solo Jesús y todos los que ponen en duda la doctrina de la Trinidad divina. Porque allí dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6.4, que en el hebreo sería Shema Israel, o sea, oye Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Fíjense que hay dos veces un nombre de Dios y se repite tres veces. Adonai se repite dos veces y Elohenu, que viene de Elohim. De hecho, la palabra Elohim es Dios en plural. Todos los sustantivos hebreos que son plural terminan en in. Elohim, dioses, está un plural. Pero esa palabra Elohenu habla de que es Dios, ese Dios o ese Dios plural es nuestro dueño. Es la forma de decir es mi dueño. Por eso dice Jehová nuestro Dios. No es solamente de que Él sea mi Dios en el sentido de que yo lo reconozco como mío, sino que Él es mi Dios en el sentido de que yo le pertenezco a Él. O sea, esa palabra Elohenu está poniendo a relieve que Él es el propietario de nosotros y que por eso nosotros lo llamamos nuestro Dios, porque Él es nuestro dueño. Elohenu, esa terminación enu, habla de quién es el propietario. Entonces, lo que yo quiero que ustedes observen en este texto, que es un texto que usan muchos los que atacan la doctrina de la Trinidad,
es que este texto en el hebreo tiene en esencia el concepto de la pluralidad. No nos habla de tres, pero sí nos da el concepto de plural. Observe todos los elementos. Adonai es Señor, como dice aquí, el Señor. Sin embargo, Adonai es plural. El singular de Señor es Adón. Adón es plural, es el singular de Señor. Pero Adonai es señores. Está diciendo, oye Israel, el Señor es, nuestros dioses, el Señor es, uno es. ¿Por qué Dios, que quiere hablar de la unidad, me usa estos títulos en plural? Adonai, Elohim es plural, y Adonai nuevamente, lo repite nuevamente, está en plural. Y luego usa un término de unidad compuesta, porque esta, hermano, la unidad absoluta es aquella que está aquí. Vamos a ver, no la puse en pantalla, pero ya va a aparecer en pantalla en breve. Creo que la tengo aquí. Quiero que ustedes observen. Aquí las tengo. Shema Israel, oye Israel, Adonai, literalmente mis señores, el singular es Adón. Elohenu, que es una conjugación posesiva de nuestros dioses. Elohim, Elohenu viene de Elohim, que es dioses, pero aquí pone a dioses como propietarios, como dueños. Pero fíjese, esa palabra Ejad es uno, pero es la palabra para unidad compuesta, no para la unidad absoluta. Para unidad absoluta es Hashit. No vayan a decir salud. Hashit, a decir salud. No estoy estornudando. Esta es la unidad absoluta, Hashit. Y es interesante, hermano, porque Ejad, que es el concepto de una unidad compuesta, es la que aparece en Deuteronomio 6:4. ¿Sabe dónde aparece también? Aparece, y no lo coloqué allí, pero sí va a aparecer más adelante, creo. Aparece en Génesis 2:24. Escucha lo que dice Génesis 2:24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra hebrea que aparece allí, una sola carne, es esa misma, Ejad. Y está hablando de mi relación con mi esposa. Es decir, mi esposa y yo somos una sola carne, pero somos dos personas. No es que nosotros nos fusionamos como un siamés con dos cabezas. No nos fusionamos físicamente para convertirnos en una sola persona. Somos dos personas. De hecho, ella está ahorita por allá, yo estoy ahorita por acá. Y tenemos dos mentes. Pensamos, tenemos que ponernos de acuerdo porque como son dos mentes pueden pensar en direcciones diferentes. O sea, el concepto de unidad compuesta aparece también no solamente en Deuteronomio 6:4, Ejad, sino que también aparece ahí en Génesis 2:24, para unidad compuesta. Ahora me pregunto yo, si en Deuteronomio 6:4 Dios quería revelar que Él es único, que Él es el único Dios verdadero, ¿no se presentaría como a una confusión, por lo menos para los estudiantes de las Escrituras, que me emplee 3 veces nombres en plural? Adonai, señores, Elohim, dioses, Adonai nuevamente, y luego me dice que son uno, pero me emplea esa palabra de unidad compuesta, Ejad. ¿No sería mejor que en Deuteronomio 6:4 colocara Hashit, hermano, para hablar de una unidad absoluta? ¿Me están captando el punto? ¿Por qué el Espíritu Santo insertó Ejad? Porque está el concepto de la pluralidad en la deidad. Es decir, hay varias personas en la esencia de Dios. Así como en un matrimonio hay dos, y se espera que haya dos nada más. En la fórmula bíblica es varón y hembra, solamente un varón y una hembra. No hay chance para más nadie. No es uno con 2 mujeres, ni una mujer con 2 hombres, no. Ahí en el concepto de matrimonio son 2. En la fórmula bíblica, en el concepto bíblico, 2. Entonces dice que son una sola carne, pero son 2 personas. En la deidad hay un solo Dios, pero hay 3 personas. ¿Te das cuenta? Es importante que escojamos bien nuestras ilustraciones,
porque hay algunos que usan ilustraciones. Por ejemplo, esta ilustración del matrimonio, son una unidad, pero dos personas, que pueden ilustrar muy bien la deidad, que son un solo Dios, pero son tres personas. Sin embargo, hay personas que usan esta ilustración y es incorrecta. Dios es como el agua. El agua tú la puedes conocer en estado líquido, en estado sólido, cuando está congelada, y en estado gaseoso, cuando está evaporándose. Pero esa ilustración le sirve a los unicitarios, no a nosotros. El concepto de la Trinidad no es ilustrado con esa forma de ilustrarla. Le serviría a los unicitarios porque ellos son los que dicen que Dios se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo y se manifestó como Espíritu Santo. Ese ejemplo del agua en tres estados les vendría bien al modalista que cree que Dios puede estar en modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo. Entonces, las ilustraciones debemos poder colocarlas luego que podemos entender, por lo menos de manera clara, lo que Dios está revelando. Yo quiero que ustedes observen que aquí en Jueces 11:34 sí aparece la unidad absoluta, Hashit. Y yo quiero, están los textos aquí en pantalla. Mira, aquí están los textos que le estaba diciendo. Aquí, por ejemplo, en Jueces 28 también aparece Ejad. En Jueces 28, ya ahorita vamos a leer estos textos. Yo quiero que ustedes observen estos textos, siguen a continuación. Mire como dice aquí, por ejemplo, Jueces 11:34. Ahí aparece la unidad absoluta Hashit. Dice que cuando Jefté volvió de Mizpa a su casa, dice que su hija salió a recibirle con panderos y danzas. Ella era sola, su hija única. Hashit. Su hija única, porque definitivamente era su unigénita, su única hija. Y ella, en esa unidad había solo una persona, ella. Ahora, si el Espíritu Santo hubiese insertado esa palabra en Deuteronomio 6:4, estaría hablando de una unidad absoluta. Sin embargo, la idea que Dios inserte allí, Ejad, da base para esa pluralidad. Mi punto es que Deuteronomio 6:4, en lugar de darle base al unicitario, nos da base a nosotros los que creemos en la doctrina de la Trinidad. Bueno, dice que era su hija única. Mientras que, fíjese que aquí en Jueces 28, como un solo hombre, todo el pueblo se levantó y dijo: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de vosotros de nosotros a su casa. Fíjese que usa todo un pueblo como un Ejad, un solo hombre. Definitivamente no sé cuánta gente tenía ese pueblo. Pónganse que es un pueblo pequeño, pónganse que tenía 500 personas. Pueblo pequeñito para ese tiempo. Pero todo el pueblo como un solo hombre. Entonces, el concepto de pueblo unido como un solo hombre, pero habían muchas personas detrás de ese uno. ¿Sí me captan el punto? El Espíritu Santo, si usted busca en el hebreo, la palabra que está allí en Jueces 28 es Ejad. Y habla de una unidad compuesta, que en el caso de Jueces 28, en el caso es muchas personas, porque es todo un pueblo. Pero en el caso de Génesis 2:24, que también es Ejad, detrás de esa unidad compuesta hay dos personas, el esposo y la esposa. Y en el caso de Deuteronomio 6:4, que también es uno, y detrás de ese Ejad, que es una unidad compuesta, ahora sabemos por el Nuevo Testamento de que hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fuerte el aplauso al Señor. Génesis 2:24, ya lo citamos. Tenemos nuevamente Juan 17:21, que como dije, él dijo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, así que ellos sean uno. De manera que tenemos la Trinidad, donde Dios, creemos que Dios existe, un solo Dios, porque no es politeísmo, es monoteísmo. La Biblia habla es de un solo Dios, pero de tres personas. Esas tres personas son coeternas, coigual, coexistente. El Padre no es el Hijo no es el Padre.
ni el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo y el Padre. Es decir, son diferentes personas. La doctrina de la Trinidad dice que Dios existe eternamente en tres personas. El único Dios verdadero existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son coeternos, coexistentes, pero no hay tres dioses, hay un solo Dios verdadero. Y yo quiero destacar, hermanos, que tal vez a la mente humana nos pueda resultar hasta cierto grado confuso. Hermano, yo quiero que usted entienda, cuando empleamos el término misterio, algunas personas piensan que nosotros, cuando decimos que la doctrina de la Trinidad es un misterio, muchos piensan que es una palabra evasiva para evitar confrontar la realidad de que no tenemos todas las respuestas. Y lógicamente no tenemos todas las respuestas, no las tenemos. Y es que no puede ser de otra manera, mi hermano. Cuando decimos que es un misterio, significa que supera la razón. No que es irracional, es racional. Yo puedo entenderla hasta donde ha sido revelada. Pero una cosa es que algo sea irracional y otra cosa es que sea suprarracional, que esté por encima de la razón. Es decir, la doctrina de la Trinidad, como ninguno de los misterios de la Biblia, son irracionales. O sea, no se espera, mi hermano, que los cristianos, para creer en Dios, tengan que dejar su cerebro en la puerta para venir a creer con una fe ciega. No podemos. Dios nos dio una inteligencia y una capacidad de razonar, y se espera que yo la pueda usar. Se espera que yo pueda entender en alguna medida eso que me enseña la palabra de Dios. Por eso Dios me facultó de inteligencia y de esa capacidad de razonar. Sin embargo, mi hermano, si somos honestos, tendremos que admitir de que Dios es infinito y que nuestra mente es finita, y que habrán muchas cosas que no le podremos tocar el fondo, que solamente podremos raspar la superficie. Pretender abarcar lo infinito de Dios con nuestra mente finita sería como tratar de tomar todo el océano y colocarlo en este vaso. Es imposible. Nuestra mente es como este vaso y podemos abarcar de la revelación divina, de muchos temas bíblicos, en especial de la doctrina de la Trinidad, de la esencia de Dios. Podremos entenderlo en alguna medida con nuestra mente finita. Algunos tienen el vaso poquitico, otros tienen un poquitico más, otros lo tendrán llenito, pero aún el que lo tenga llenito no abarca todo. No abarca todo. Es infinito. Cuando hablamos de un misterio, lo que estamos diciendo es, en primer lugar, de que hay una revelación progresiva y que podemos ir entendiendo esa revelación en cierta medida y hasta donde ha sido revelada. Pero también tengo que entender de que hay un espacio infinito que solamente podré llegar a entenderlo cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. De manera que, aunque yo no tengo, ni ningún teólogo tiene todas las respuestas, porque no es posible que la mente finita pueda abarcar la mente infinita de Dios, no es posible. Sin embargo, podemos demostrar que esta doctrina es bíblica. Lo que yo tengo que demostrar es, ¿la enseña la Biblia? Sí, la enseña. Perfecto. No hace falta que tú entiendas todo, solo que tú entiendas que lo enseña la Biblia. Si lo enseña la Biblia, amén, así es como lo dice la Biblia. O sea, lo que yo quiero que tú entiendas. No necesito, y es el argumento que usan muchas veces los unicitarios, los testigos de Jehová, y es porque si no tienes todas las respuestas, y la razón por la que ellos han caído en herejía, es precisamente porque quieren entenderlo todo y dar explicación a todo, y arrogantemente, como no lo entienden, entonces inventan sus propias respuestas y sus propias doctrinas, porque tratas de abarcar con tu mente finita al ser infinito de Dios. Entonces, a eso es que nos referimos cuando hablamos de un misterio. No es algo místico en el sentido de que, lo que nos referimos es que Dios es infinito y nuestra mente es finita, y jamás, hermano, usted se puede acostar allá abajo con los brazos extendidos. Voy a rodear todo el planeta Tierra con mis brazos. Es una presunción infantil,
pretender que usted va a rodear el planeta con sus brazos, porque tú eres finito. Y frente a ti, este planeta es mucho, pero mucho, mucho que abarcar. Tú no lo podrás rodear con tus brazos. ¿Sí me captan? Entonces, lo que yo puedo hacer es basarme en lo que Dios ha revelado. Y yo puedo demostrar, como lo hemos venido haciendo, y vamos a continuar haciéndolo, podemos demostrar que es una doctrina bíblica. Y que aunque no tengamos toda la respuesta, no es que la doctrina es irracional, sino que es suprarracional, está por encima de la razón. O sea, no podemos abarcarlo con nuestro propio razonamiento humano. Entonces, textos como por ejemplo Romanos 11, 25, 36, hay una parte del texto que dice, oh, profundidad de las riquezas de Dios. Y dice, ¿quién enseñó la mente del Señor? ¿Quién entendió sus misterios? Nadie. Ni el apóstol Pablo, que nos llevaba ventaja. Sí, Pablo era de una época menos avanzada científicamente que la nuestra. Sin embargo, era un hombre de Dios muy avanzado en las cosas espirituales. De hecho, él llegó a hablar de varios misterios que están en las Escrituras, que los comprendía. Él dice, mi conocimiento, en Efesios 3, habla mi conocimiento del misterio que no fue revelado en los tiempos antiguos, sino en el tiempo presente, decía Pablo. Y se refería a la iglesia. El concepto de la iglesia lo presenta la Biblia como un misterio. El concepto de la iglesia, que fue revelado progresivamente. Eso está en Efesios 3, ya lo vamos a poner en pantalla también. Fíjese, por ejemplo, el mismo texto, Romanos 11:33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y me llama mucho la atención esas dos palabras, hermanos, porque mire, tenemos aquí esas palabras insondables. Es una forma de decir que no se puede explicar. Insondable es que no se puede explicar. Y inescrutable es que no llego a comprenderlo plenamente. De hecho, cuando hablamos de un misterio nos referimos a eso, que frente a las profundidades de la Biblia, frente a las profundidades de la revelación divina y de la naturaleza divina, muchas veces llegaremos al punto donde son insondables. No las podemos explicar plena y cabalmente, y son inescrutables, no las podremos llegar a comprender a profundidad, porque contamos con esta mente finita. Es el punto. Otro texto, bueno, ahí están las palabras griegas para las dos, insondables e inescrutables. Romanos 11:33, qué grande es la riqueza. Esa es otra versión, una versión contemporánea. Dice, qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Si una persona, dice Pablo aquí, que nadie puede entender las decisiones de Dios y las profundidades de lo que Dios hace y por qué lo hace, si eso es un misterio para nosotros, imagínense tratar de entender a Dios, su naturaleza, su esencia. Hay gente que juega al psicólogo con Dios, llegar a entender. Hermano, ¿quién entendió la mente del Señor? O sea, nos supera. Por eso digo, la arrogancia de algunos en pretender dar respuesta a todo, y si no entiendo algo, me lo imagino y lo explico a lo que yo me imagino, los ha llevado a formular conceptos heréticos, herejías. Ese es el punto. Inescrutable, nuevamente tiene la palabra anexianastos. Efesios 3:8, hablando de la iglesia, dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y en medio de esas riquezas de Cristo inescrutables, está hablando allí del misterio de Dios revelado en ese tiempo del Nuevo Testamento sobre la iglesia. Nosotros somos un misterio, hermano, que no alcanzamos todavía a comprender todo lo que Dios tiene en mente con nosotros. De hecho, en Efesios 3, ya en el versículo 21, dice que la iglesia de Cristo estará por los siglos de los siglos en las moradas eternas, por los siglos de los siglos. Hermano, Dios tiene un plan que abarca la eternidad con su iglesia.
Yo no necesito entender para creerlo, solamente me puedo entender que Dios tiene un plan con la iglesia que ha sido revelado parcialmente y que ese parcialmente también me habla de una parte que aún no la sé, no la entiendo, no la conozco, pero que Dios tiene un plan en la eternidad para la iglesia. Y yo me gozo y me alegro de poder formar parte de la iglesia. Fuerte el aplauso al Señor. En 1 Timoteo 6, yo estoy aquí redundando en textos sobre ese concepto del misterio. Hay en la Biblia muchos pasajes donde se hablan de muchas doctrinas bíblicas que son un misterio. Y ya les expliqué lo que queremos significar cuando hablamos de un misterio. En 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y yo quiero resaltar de que Dios habita en luz inaccesible. ¿Qué significa inaccesible? Que tú no puedes entrar allí, que no tenemos acceso. O sea, tenemos acceso a la presencia de Dios espiritualmente en la oración, pero ahí donde habita Dios, hermano, nadie puede ver a Dios en esta condición humana y vivir. O sea, muchos personajes bíblicos dijeron, por ejemplo, Isaías dijo, soy hombre muerto, siendo hombre pecador, siendo hombre inmundo, con labios inmundos, mis ojos han visto al Santo. Y él vio fue apenas un reflejo. Él sabía que es inaccesible, y lo que me está diciendo acá es que él habita en luz inaccesible. Entonces, llegar a donde él está es inaccesible. Llegar a entender todo lo que él es en esencia es inaccesible. Solo podemos saber lo que ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Más nada, hasta allí. No invente, limítese a lo que está escrito, como está escrito. En 1 Timoteo 3:16, donde dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y es interesante que aquí está hablando de la encarnación de Cristo y está hablando de la esencia de Dios. Aquí está hablando de la deidad, está hablando de la Trinidad, está refiriéndose a la deidad y a la obra redentora como el misterio. Grande es el misterio de la piedad. Y aunque no dice de la Trinidad, pero está íntimamente relacionado con ellos. Si hiciéramos un estudio, hermano, nada más realizar un estudio de este versículo, nos tomaría fácilmente un par de horas. Este versículo tiene una riqueza tan amplia, hermano, que de verdad que, bueno, tal vez un día de estos aprovechemos, porque de hecho tenemos una serie de estudios de 1 Timoteo 3. Dedicamos 10 estudios a los primeros 7 versículos, hablando de los perfiles de los obispos, y dedicamos 8 estudios a los siguientes versículos, hablando del perfil de los diáconos, y estudiamos el 14 y el 15. Nos viene faltando es este. Yo creo que un día de esto vamos a tomarnos un tiempo para estudiar este versículo, porque arroja mucha información sobre la deidad y sobre la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, podemos abundar en textos. De verdad que son muchos. 1 Corintios 2:7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Hay misterios en las Sagradas Escrituras. Yo lo que quiero que ustedes observen, hermanos, es que la doctrina de la Trinidad Divina, que aunque le estamos dando apenas es un vistazo a grandes rasgos, sin embargo, podemos ver que es una doctrina bíblica. Pudimos ver de que el concepto de la Trinidad, aunque el término no es bíblico, el concepto sí lo es y la doctrina sí lo es. Y vimos por qué los teólogos formularon ese concepto y ese término basado en lo que encontraron en la revelación bíblica. Podemos ver, hermano, por ejemplo, textos. Hay 3 personas en la deidad distintas. Este fue parte del estudio que se dio anteriormente en otra ocasión, creo que fue en la segunda parte de esta unidad de los unicitarios. Vemos que en estos textos claramente se distingue al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, partiendo de aquí Juan 1:1, Mateo 6:9, Juan 14:16, y yo rogaré al Padre. ¿A quién le va a rogar? Al Padre. Pero si Él es Padre y Él es Hijo y Él es Espíritu Santo, ¿con quién va a hablar y a quién le va a rogar? Y al Padre le va a rogar para que les envíe otro Consolador.
O sea, cuando decimos que la Biblia distingue al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano, esto lo está diciendo Jesucristo. Y Él dice, yo le voy a rogar al Padre. Si como lo dicen los unicitarios, Jesús y el Padre es la misma persona, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo es la misma persona, entonces, ¿con quién iba a hablar Jesús? ¿A quién le iba a rogar? ¿Y qué le iba a pedir? Para que envíe a otro. ¿A qué otro si él mismo era el Espíritu Santo? ¿Sí me captan el punto? ¿Verdad que es un absurdo a la luz de la doctrina unicitaria? Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, podemos ver la presencia de la Trinidad Divina y podemos ver la distinción de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, hermano, mira, Mateo 12:31, mire, observe esto: todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona, ¿cómo se entiende que el que blasfeme contra el Hijo o al Padre se le perdona, pero si blasfema contra el Espíritu Santo no se le perdona? ¿Cómo se entiende eso? Si usted me ofende a mí, así ofenda a Wilmar, o a José, o a Lorca, usted me ofendió a mí. Yo no puedo decir, hacer esa distinción solamente tiene sentido si son diferentes personas. ¿Sí me captan el punto? Romanos 8, 9, 11 al 16. Si el Espíritu Santo no está en usted, dice, si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Él. Yo lo sinteticé así porque no tenía espacio para colocar los textos, pero los textos son Romanos 8, 9, versículo 11 y versículo 16. Y en todo se destaca la presencia del Espíritu Santo para que usted le pertenezca a Dios Padre y a Dios Hijo. Y ya se nos está acabando el tiempo, no sé cuánto tiempo nos queda aquí, pero yo voy a tratar de terminar lo que falta. Dice, ya estamos concluyendo acá, pasaje donde muestra la Trinidad. Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, ya lo vimos ahorita. Juan 14:26, Juan 15:26, también lo vimos ahorita. Otro texto, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiarán vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Usted puede ver la Trinidad allí? Por la sangre de Cristo, mediante el Espíritu, para que sirváis a Dios. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presente. Efesios 2:18, porque por medio de Él, ¿de qué Él? Si usted lee los versículos anteriores, se está hablando de Cristo. Por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos en la presciencia de Dios, en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera, mis estimados, en conclusión, la doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica. Que tengamos muchas interrogantes sobre muchos elementos es normal, porque Dios es infinito. Dios es infinito y nuestra mente es finita. Y lo que nosotros nos queda es verificar si realmente lo enseña la Biblia. O sea, el veredicto final no viene porque yo pueda entenderlo todo, porque ese es el argumento que ellos usan. Dice que Dios no es Dios de confusión, es uno de los textos que ellos usan, de manera que tú tienes que poder entenderlo todo. Y hermano, créame, usted no entiende ni las cosas creadas, ni la naturaleza las entendemos. Usted no entiende, hermano, cómo es posible que usted pueda hablar por un teléfono que alguien que está al otro lado del mundo. Usted entiende cómo funciona eso. Eso es ciencia. Sin embargo, para nosotros es un misterio muchas cosas de este mundo material, y tal vez si hay gente que lo entiende,
a plenitud, pero muchos de nosotros no entendemos muchas cosas. Las usamos, sabemos que existen y las usamos porque vemos que funcionan, pero no porque la entendemos. Hay muchas cosas en el mundo espiritual que las damos por ciertas porque la enseña la Biblia, aunque no tengamos todas las respuestas. Ese es el punto. La doctrina bíblica nos dice que Dios existe eternamente en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y le brindamos un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias porque nos permites el honor, Señor, de leer tu palabra, de estudiarla. Te pido, Señor, que tu palabra que no vuelve a ti vacía, produzca en nosotros esa devoción, ese compromiso, esa reverencia delante de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.